Bien, queridos, continuamos con nuestra lectura de la Biblia en un año. Vamos a continuar con Génesis capítulo 9, 10 y 11 y también en el caso de la lectura del Nuevo Testamento y los Salmos. Vamos a continuar ahora con Salmos 3 y 4. Así que recuerden ahí usar sus materiales complementarios y también si pueden ir leyendo en otras versiones, también mucho mejor para ir complementando la lectura. Recordemos que estábamos en el episodio de Noé con el diluvio, ya había terminado todo esto, ya estaban poniendo sus pies en la tierra, comienza acá un pacto que Dios va a hacer con Noé y también estábamos en los Salmos. Recordemos que también vamos viendo la historia con Mateo, la historia de Jesucristo, los Evangelios, pero vamos a continuar ahora con Salmos 3 y 4. Vuelvo al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 9, dice así. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente, y todo ser viviente que está con ustedes. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre cubrieron la desnudez de su padre. Bien. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Génesis capítulo 10.
Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama, Sabteca. Los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Eludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftujim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos, de Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo, del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, los hijos de Sem, Elam, Asur, Afaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y de Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí, sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra.
y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo, y Taré tomó a Abram su hijo y a su nieto, Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Bien, vamos bien hasta acá. Vamos a ir ahora a los Salmos. Recordemos que vamos leyendo el Nuevo Testamento en conjunto con los Salmos y vamos en el Salmo capítulo 3 y también el 4. Salmo 3. También vamos a leer esta nota que aparece ahí como título del Salmo. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Salmo 4, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Selah. Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Selah. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Bien, vemos acá cómo Dios manifiesta sus promesas y la fidelidad de cómo lo va a cumplir en el pacto que establece con Noé
ellos pueden establecerse nuevamente, Dios no va a volver a destruir la tierra de esta forma. Aún así, Noé nos recuerda que es pecador, vuelve a caer en esto, su descendencia también manifiesta esto, se ve cómo la gravedad de la caída se va manifestando más en cuanto van viviendo cada vez menos, se ve cómo ellos buscan desobedecer a Dios. Dios dice, llénense, cubran toda la tierra, pero ellos se establecen en un lugar y quieren ahí hacerse un nombre, no el nombre de Dios sobre toda la tierra. Entonces Dios también juzga eso y se va estableciendo ahí generación tras generación. Este mismo problema no se ha solucionado, este problema, y ahora viene a aparecer una persona muy importante que va a ser Abraham, lo cual lo vamos a ver mañana. Mientras tanto vemos también los salmos con esperanza, a pesar de toda esta oscuridad que puede haber en el hombre caído, hay persecución, está David clamando y siendo buscado, lo quieren asesinar, pero mientras tanto él dice, yo me acosté y dormí. A pesar de todo eso, que es uno de los versículos que siempre me ha llamado mucho la atención, me acosté y dormí. A pesar de todas esas angustias, puede uno descansar en Dios y saber que Él está con nosotros y que no nos abandona. Podemos estar sufriendo las peores angustias, pero sabemos que Dios sigue ahí y sigue siendo fiel y sigue siendo el mismo. Entonces no cambiemos la honra de Dios, no la busquemos en otras partes, sino que busquemos siempre eso en aquel que es nuestro Señor, el que nos hace vivir seguros y en quien ahora también podemos descansar. Que este sea un día bien bendecido, que este sea un hermoso 4 de enero, domingo. Así que el Señor bendiga sus vidas, congréguense, no olviden eso, nos estamos viendo pronto, en unas horas. Y bueno, a la hora que vean este video, como sea, que sea siempre de bendición para sus vidas. Y oramos también, por supuesto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos recuerda nuestra necesidad constante de ti. También nos recuerda que tú eres fiel. Nos recuerda que a pesar de que nosotros somos pecadores, tu fidelidad no cambia, tu amor no cambia, tu poder no cambia, tus juicios no cambian. Nos recuerdan, Señor, que tú sigues siendo Dios, pero también está esa esperanza de que podemos ir a ti. ¿Cuánto más por medio de Jesucristo, Señor, nuestro gran Salvador suficiente? Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo.